No lo digan en el aire que después. Tenemos con nosotros aquí el doctor Emanuel Esquea Guerrero, amigo de Long Time. Buenas tardes, Emanuel, ¿cómo está? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás? ¿Y por Bueno, allá cómo están todos? bien, es un Qué gusto bueno, siempre escucharte. placer de oírlos a todos y mis saludos. Un privilegio, doctor, poder conversar con usted. Hola, qué gusto oírte. Sí, a la orden, doctor, bueno, quedamos en la última vez que conversamos de que tan pronto usted tuviera definida ya la posición para el tema del peaje sombra, pues usted nos iba a dar ese privilegio, ¿no?, de comunicárselo al país. Sí, mira, yo hice mi informe que me habían solicitado sobre sobre ese contrato que luego se extendió y resultó ser 2 contrataciones. Sí. Y ese informe ya está en manos del gobierno y algo la prensa parece que ha informado al respecto. Sí. De todas maneras, yo puedo darle a ustedes una información todo lo amplia que ustedes quieran sobre ese informe y su contenido. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Mira, mi recomendación fue que ese expediente se enviara al Ministerio Público. Ese es un expediente que trasunta, como dicen en el campo, un manejo doloso que pudiera ser delincuencial, pudiera serlo, pero eso le correspondería ya al Ministerio Público a través de investigaciones que yo no pude hacer, porque yo no tenía esa facultad, determinar ahí si realmente hubo un acto de corrupción o no, lo cual yo no dudo, pero esa es una opinión personal. Pero le puedo dar algunos detalles de... Sí, claro, por favor. Mira, lo primero es que se hace una licitación en el año 98 para construir 4 tramos de carretera que eran de 64 kilómetros. En el año 99 se hace una nueva publicación de esa misma licitación y se añade no solamente esos 4 tramos de carretera, sino que la carretera entera desde la autopista a las Américas hasta Rincón de Molinillo, que son 125 kilómetros. Y a esa nueva licitación se le añade el financiamiento que no existía en la primera licitación, de manera que la segunda licitación es completamente diferente a la primera, aunque se quiso usar el mismo número para pretender decir que era la misma licitación. Y luego, en el año 99 se escoge un ganador, que es un consorcio que se denominó Consorcio del Nordeste, y a ese consorcio se le da en un contrato que se firma después en el año 2001, no solamente la construcción y el financiamiento de la obra, sino que se le da la concesión por 30 años de la obra. Es decir, la operación, dice, la operatividad. La operación, la concesión de operación por 30 años. Entonces, ese contrato evidentemente es un contrato doloso, porque ese es un contrato que no responde a la licitación que se había hecho. Inclusive en el contrato se dice que obedece a la misma licitación del año 98, por eso es una falsedad. De manera que de entrada se cometió un delito en ese contrato porque se incurrió en una falsedad en escritura privada pública, lo cual es un crimen. Entonces, ese contrato se le da a esa constructora que inmediatamente hace que a Obras Públicas, y ahí hay una componente de Obras Públicas inexplicable, se permite que 2 empresas colombianas que no habían participado en el concurso se beneficien del concurso, lo cual estaba prohibido tanto por la licitación como por la propia ley. O sea, ¿fueron subcontratadas o hicieron una cosa aparte? No, se le permitió que ellas formaran parte del consorcio, de la concesionaria del consorcio. Okay. Entonces, bajo el predicamento de que esas empresas iban y tenían ya un préstamo de $83 millones de un Banco de Colombia y que ese iba a ser el financiamiento. Pero es bueno decir que para darle la concesión a el consorcio en Nordeste,
ese consorcio participó en esa concesión bajo el predicamento de que ellos tenían 125 millones de dólares ya contratados para construir esa obra. Y se hablaba del Banco Baninter inclusive. Entonces después surge el financiamiento con los Bancos de Colombia y después finalmente ni siquiera Banco de Colombia interviene, simplemente era una jugada para meter esas dos empresas en la concesión. Y así resulta que entonces la concesión es en favor de una empresa dominicana, que es la que se queda, y las empresas colombianas. Ahí hay una triangulación. ¿Propiedad de quién, la empresa dominicana? La empresa dominicana se llama Consorcio Remi. Consorcio Remi tiene como principal directivo un señor apellido Delfino, a quien yo no conozco. Sí. Eso es lo que se llama una triangulación, doctor. Cogen uno aquí, por aquí, aquí, para llegar a un punto X. No necesariamente, entiendo yo, porque hubo un contrato en que hubo una concesionaria, lo único que a la concesionaria le permitieron incorporar a personas o a compañías que no habían participado en la licitación. Entonces, esa empresa que burlaba la ley, porque la ley nuestra, una ley del gobierno de don Antonio Guzmán, la ley 322, establece que las empresas extranjeras que vengan al país podrán participar en un concurso siempre que respeten el 50% de capital en manos de los dominicanos y 50% de la gerencia. Al permitir esas dos empresas extranjeras, ya había otros extranjeros envueltos y el asunto se convierte en un 70-30. Es decir, que había una violación flagrante de la ley de concurso que establecía la participación, o la posibilitaba la participación de empresas extranjeras, pero bajo esa condición. Luego, de manera muy sorpresiva, ese contrato establece lo que se llama el peaje sombra. Es decir, que el gobierno se comprometía a garantizarle unos ingresos trimestrales determinados cuando el concurso se había hecho bajo la premisa de que usted va a cobrar con lo que usted produzca del peaje. O sea, eso no estaba contemplado en la licitación, no de ninguna manera. Algo más. Ay, mi cuarto, Manuel. Sí, la licitación se hizo sobre la base de un 6% de financiamiento, de interés por el financiamiento. Y tú sabes cuánto estamos pagando, el 10.5% de financiamiento. No. El contrato comenzó con 125 millones de dólares y le metieron de un fuetazo 26 millones de dólares más. Y eran originalmente 4 carriles. No, nunca se habló de eso. Nunca se habló. Se hablaba de 2 vías, sí. Entonces, el asunto es que cada vez que esa gente querían que le modificaran el contrato a su favor, pues se lo modificaban. Y cuando terminaron el primer tramo, que fue el tramo de la autopista Rincón de Molinillo, ya estaba Leonel Fernández en el poder y el secretario era Díaz Rúa. Entonces se extendió de manera violatoria la ley, porque ya existía la ley 340 en el año 2006, y en el 2007 se hace lo que se llama el Boulevard Turístico del Atlántico, sin ningún concurso y sin nada, sino que se le otorgó a la misma empresa, se le cambió el nombre, los mismos accionistas, pero una trampa hicieron. Le ofrecieron al gobierno que ellos iban a financiar la totalidad de la obra, que eran 104 millones de dólares, y que el gobierno tenía que aportar un centavo. Y al cabo de 2 meses aprobaron un acta donde el gobierno tenía que aportar el AC30 por valor de 6 millones de dólares. De manera que dijeron que el gobierno iba a invertir 0 y el gobierno tuvo que invertir 6 millones de dólares en ese bulevar turístico del Atlántico. ¿Y no había contrapartida? Del gobierno no, porque ellos ofrecieron financiar 100% llave en mano, parte del bulevar. Lo que se llama llave en mano, sí. Diríamos llave en mano, si se quiere. Entonces, pero al poco tiempo se ingeniaron para meterle al gobierno el aporte del AC30, que sumaba 6 millones de dólares. O sea, que es un robo por donde quiera que usted lo vea, doctor. Donde quiera que tú lo veas, es una estafa y un fraude. Entonces,
Pero lo peor es esto, oye lo peor, oigan lo peor. Esas adendas del contrato fueron enviadas al Congreso Nacional con unos anexos. El Congreso Nacional aprobó las actas, pero no los anexos. Y entonces, así se publicaron en la Gaceta Oficial las resoluciones del Congreso Nacional aprobando las actas, pero no los anexos. Entonces el consultor jurídico de entonces se la ingenió y cometió otro fraude, otra falsedad en escritura pública, que fue hacer un nuevo gacetazo, hacer una nueva gaceta oficial donde incluía las actas con los adendum que no habían sido aprobados por el Congreso como si hubieran sido aprobados. ¿Por eso es falsedad en escritura pública? Pero eso es un crimen. Entre El otras gacetazo cosas. le quedó chiquito a eso. Sí. Entonces, eso para señalarle a ustedes algunos vicios, pero le puedo decir de entrada. Pero todo eso es muy grave, doctor. Todo eso que usted ha dicho aquí es muy grave. Bueno, eso es gravísimo. Y tantos años Eso y es- eso no se había. No. Bueno, porque no había llegado este gobierno, que es el que se ha empeñado en transparentar eso. Ya. Los otros gobiernos nunca quisieron transparentarlo porque y no hay un muerto. siquiera. porque tú sabes que ahí se derivaban pingües beneficios para mucha gente. Sí, claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, pero mira de entrada esto, para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega la connivencia y hasta dónde llega la falta de seriedad. La empresa que aparece contratando con el Estado Dominicano y a la que se le otorgó la concesión es una empresa que se llama Autopista del Nordeste. Y esa compañía que se formó con el consorcio REMI y con las empresas colombianas no reúne los requisitos que establecía la ley en ese momento para constituir una compañía. Me explico. De acuerdo a la ley y el Código de Comercio del momento, las sociedades por acciones se constituían con 7 miembros y ellos la constituyeron con 6 porque había un séptimo que lo hicieron aparecer como una sociedad sin ser una sociedad. Era un nombre comercial. Y entonces, ¿ahora qué procede, doctor? Después de todo eso que usted descubrió. Bueno, mi recomendación al gobierno fue que eso se enviara al Ministerio Público para que el Ministerio Público estableciera responsabilidades penales envueltas y si no el gobierno que tomara una decisión. No sé la decisión que el gobierno ha tomado todavía. Bueno, yo pero, tengo, ese es el doctor, informe. tengo una información aquí que apareció hoy en el periódico Diario Libre del Qué director bien. general de Alianzas Público-Privadas, ¿Qué dice? donde manifiesta que el gobierno dominicano recibió propuestas por parte de la empresa concesionaria de la autopista del Nordeste para solucionar el tema del peaje sombra y para lo cual se manejan 3 opciones. Una de ellas es la ampliación del tiempo de concesión al agente privado. La negociación va muy avanzada. El ministro de Hacienda ya ha recibido propuestas por parte del consorcio privado de lo que podría ser la renegociación. Estamos trabajando sobre la reducción o eliminación del peaje sombra sobre algunos modelos, en los cuales hay opciones de ampliación del tiempo de concesión al agente privado como opción 1. Sostuvo que una segunda opción que se maneja es el refinanciamiento de las tasas actuales del proyecto. También el refinanciamiento porque el financiamiento de ese proyecto están a tasas que oscilan entre 10 y 12% en dólares, porque fueron contratadas hace muchos años cuando el monto de la tasa estaba muy alta. Y la tercera opción que no se ha descartado sobre la mesa es la recompra de la concesión por parte del gobierno dominicano, Y el utilizando sometimiento- algunos modelos y algunas fuentes de financiamiento que están siendo Y el analizadas. sometimiento a la justicia de todos esos malditos Bueno. ladrones, ¿no está? Bueno, Ni yo el te voy a fusilamiento decir- tampoco. No joda. Yo no he leído eso, pero te voy a decir lo siguiente. Mal haría el gobierno negociando con un contrato fraudulento. Claro. Pero claro, Pero te voy a decir algo más. Oye, yo quiero que ustedes sepan, y esta es una información que no sé si alguien la conoce, que Impuestos sobre la Renta le ha exigido a esas empresas el pago de impuestos sobre la renta por más de 2.000 millones de pesos
y ellos están renuentes a pagar ese impuesto. Inclusive lo último que hicieron fue interponer un recurso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, entiendo yo que mal haría el gobierno negociando y sentando un precedente de esa naturaleza. Claro. Teniendo en la mano yo no esas soy el recomendaciones suyas. Pero yo no soy el gobierno. No, me refiero teniendo conocimiento de causa de todas esas violaciones. Y déjame decirte, ese es un informe que está sustentado con documentos. Eso tiene 42 anexos, que son los documentos firmados por ellos. Ahí no hay inventiva de ningún tipo. Así que entiendo yo que si el gobierno decide negociar, bueno, pues ese es el gobierno. Pero mi opinión está ahí y mi recomendación está bien clara de que eso debía enviarse al Ministerio Público, pero también no descarté en ese informe la decisión del gobierno, porque el gobierno parece ser gobierno. Claro. Sí. Bueno. Pero ahí está bien claro que nosotros, ellos le deben al Estado Dominicano, no nosotros a ellos. Qué barbaridad. Ay, hombre. Bueno, doctor, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted. La verdad que este programa se prestigia con su participación. Yo me prestigio con que ustedes me invitaran. Bueno, un gran abrazo, doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Una montaña de moralidad en este país, sin duda. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tú vas a hacer ahora que Manuel se sonroje. Gracias, Manuel. Bye, mi cariño. Ya, igual. Bueno, vamos a oír la gente. Sí, está bien, pero óyeme. Con todo eso que explicó, óyeme, Manuel Esquea Guerrero, sentarse en una mesa de negociación con gente que han estafado el país. No, yo no creo. Miren, la verdad que son cosas insólitas. Porque eso es como para ponerlo a todos en un paredón. Y fusilarlos. Y fusilarlos. Al estilo tu amigo de Singapur. De Singapur. Sí mismo. ¿Tú entiendes? Y fusilarlo a todos. A todos. Incluyendo al gran funcionario del gobierno que se prestaron a esa bundería. A todos. Podemos ver el Parque Independencia y dar un ejemplo. Aquí hay que dar un ejemplo. Algunas veces hay que dar un ejemplo. Pero este maldito pueblo, cobarde e ignorante, que no toma la ley en sus manos, debemos salir todos a buscarlo. Son cabrones. Bueno, vamos a ver qué opina la gente sobre este tema. 809-682-9850. Ahora está el tipo de la K-47, que llama siempre. Ahora es que tiene que llamar y traerme la K-47. Buenas. Buenas tardes, jóvenes. Sí. Diga. Fíjese una cosa. No sé si ustedes oyeron las declaraciones de Domínguez Brito en Nueva York, pidiéndole a Abinader que esclarezca en qué le ha gastado el dinero que ha tomado prestado en este año que tiene. Uh-huh. Entonces yo me pregunto, oye, la gente tiene que tener vergüenza y memoria, porque un cobarde como ese tipo no debiera ni siquiera cuestionar a nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque él debiera de preguntarse de quién recibió la orden para que este pueblo no percibiera los 27,000 millones que dijo la superintendencia de banco que Félix Bautista hizo en transacción. Y ese señor, en lugar de apelar a la decisión, lo que hizo fue que se escondió. Y después que Félix Bautista le dio la pela de lengua en estrado, que eso se vio en toda parte, entonces, dije que no apela. Entonces lo que tiene que preguntarse él y decirle a este pueblo de quién fue que recibió la orden para que no hiciera ese recurso de apelación. Los cobardes no tienen derecho a hablar porque no tienen memoria. Muchas gracias. Muy bien. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, poderoso. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy contigo, Juan TH. Yo creo que el pueblo va a tener que salir a buscar a todos esos ladrones. Que no se atreva el gobierno a negociar con esa compañía. Oye, mi doña querida, ahí que debemos todos coger para la Plaza de la Bandera. A decirle a la no. Plaza de la Bandera no, como dice usted, ponerle un paredón y guindarlo a todito. También estoy de acuerdo con eso. Incluso a los que de este gobierno se presten a hacer una nueva
liga con esos ladrones. Bueno, está muy bien, mi doña. Gracias. Hay que hacerlo, hay que Ya yo sé que hacerlo, hay cuento que con- ya hacerlo. yo sé Que lo que- metan preso a todos. Ya yo sé que cuento con usted. Búsqueme la Puede, K-47. puede contar conmigo, estoy dispuesta a ir a tirar el primer tiro. Bien. Así es. Algo hay que hacer frente a la Diablo, despoblación. Juan, excúsenme la palabra. Estoy engrifado con ese informe que dio en Maneres, que es Ramón Fonder que habla. Y miren, eso se sabía porque Claro. todo lo del peaje sombra y todo lo de ese robo que se cometieron en ese Todo el gobierno peaje de del PLD. sombra estaba en la sombra. Hasta que Manuel Exactamente, Esquia miren. Guerrero lo desveló todo. Miren, eso lo que da es ganas de que uno coja y se inmole, y uno coja se llene de granada y vaya donde los que firmaron esos contratos, que uno sabe quiénes son, y se explote frente a ellos para que vuelvan en pedazos, porque eso es lo único que se merece aquí. Tú sabes el hambre, la miseria que está pasando este pueblo, los cuartos que ha habido que coger prestados para comprar la vacuna y todo lo que ha habido que coger prestado para la medicina, para los hospitales con esta crisis. Mientras esa compañía se está llevando todos esos millones de pesos, ahora quieren negociar. Pero además, señores, ahí hay un carajo que lleva un nombre que no debería llevarlo, que está dirigiendo una supuesta alianza público-privada, que ese tipo lo único que hace cada vez que habla es favorecer a los sectores poderosos y estar de acuerdo. Este país no tiene que negociar nada con esa gente. Ese contrato lo que hay que hacer es rescindirlo. Y si no lo rescinden al gobierno, que se apoye en el pueblo, que llamen para la Plaza de la Bandera, que nos vamos a ir todo el mundo como ellos quieran para allá, para que esa desgracia se rescinda, porque es que no es posible seguir con una ignominia como esa. Y lo más grande de todo, Juan, escúchame por último, es que ese contrato, para rescindirlo, hay que llevarlo a un arbitraje internacional, porque los tribunales de aquí no lo pueden juzgar. Eso es lo grande de eso. Hacen buenas tardes. Vamos aquí ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Pero ustedes mismos son líderes, llamen al pueblo y vamos para allá. Vamos a buscarlo, vamos a ver dónde vive Leonel Fernández, a Jorge Moli, a Hipólito Mejía, toda esa gente. Seguro que ellos le pasan un sueldo a todos ellos. Seguro que ellos le sacan su millonada de ahí. Vamos a arrancarle la cabeza, vamos a salir de estos malditos, vamos a hacer como hicieron allá en Singapur. Y tú vas a ver cómo este país va a avanzar. Sí, yo creo que sí. Ay, hombre. Bueno, las 6:30. Es el momento de irnos a la pausa. A los amigos que están en la línea telefónica, por favor, que cierren ahora y nos... Bueno, al regreso tendremos una entrevista con el senador por la Fuerza del Pueblo, Virgilio Sedano. Eso es de la Comisión del Código Penal que se reunió hoy. Y sería interesante preguntarle también sobre el peaje sombra, ese contrato.